Cordial saludo. En la siguiente presentación se expondrá el estudio de la eficiencia de las aeronaves con el uso de winglets, a cargo de Julián Caballero, Jeffrey Castro y quien les habla, Juan Felipe Merchán. A continuación, podemos observar la tabla de contenido en la cual podremos distinguir el orden de la presentación, la cual tendrá introducción, antecedentes, planteamiento del problema, justificación, objetivos, metodología, análisis y discusión de resultados y por último, conclusiones. Los winglets son extensiones en la punta alar que han demostrado ser una solución efectiva para mejorar el rendimiento y la eficiencia de las aeronaves modernas. A lo largo de los años, los winglets han evolucionado y se han convertido en una característica común en aviones comerciales y así como en el ámbito militar. Es por esto que en el presente artículo se investiga el uso de los winglets en aeronaves comerciales, abordando su función, beneficios y relevancia histórica. Se analiza específicamente la importancia de los winglets en la eficiencia de las aeronaves, especialmente en términos de reducción del consumo de combustible, que puede llegar hasta un 10%. Para comprenderlo, es importante conocer la historia detrás de los winglets y su función aerodinámica. En 1897, mucho antes del primer vuelo de los hermanos Wright, el científico inglés Frederick Lanchester expuso una patente que hablaba sobre el control de los vórtices en las puntas del ala. Propuso la colocación de dos placas verticales en los extremos de las alas para reducir estos vórtices. Más tarde, en 1910, William Somerville, piloto y constructor, probó su innovación que consistía en la curvatura de las puntas del ala. Durante la Segunda Guerra Mundial, Schiedgar Horner presentó en su libro Aerodynamic Shape of the Wingtips la teoría del uso de las puntas inclinadas. A lo largo de los años se han desarrollado diferentes formas de winglets, adaptándose a diferentes tamaños de aeronaves. Además de su función principal de controlar los vórtices, también se descubrió que los winglets aumentaban la capacidad de carga de combustible en aeronaves, pero esto a su vez incrementaba la flexión alar. El verdadero impulso para la adopción generalizada de los winglets en la industria aeronáutica se dio gracias a un estudio realizado por Richard Whitcomb. En este momento, los costos del combustible para las aeronaves aumentaron significativamente y Whitcomb descubrió que los winglets contribuían a la eficiencia operativa de las aeronaves. Estas extensiones verticales en la punta del ala reducen la resistencia inducida, que es como una combinación del flujo del aire entre el intrados y el extrados, así como también controlan los vórtices generados por los flujos del aire. En el planteamiento de nuestro problema, nos preguntamos, ¿cómo ayudan los winglets a la eficiencia de la aeronave y las aerolíneas? Bueno, la implementación de los winglets ha demostrado varios beneficios en términos de eficiencia y rendimiento. Algunas de estas mejoras incluyen un aumento de hasta un 3% en la potencia de ascenso, un ahorro de combustible hasta un 6% y una reducción de ruido en un 6,5%. Una disminución de las emisiones de CO2 en un 5%. Esto se traduce en una ganancia anual significativa para las aerolíneas comerciales, ya que los winglets reducen la resistencia inducida y por lo tanto generan un ahorro de hasta un 2% de combustible. Además de mejorar el rendimiento y la eficiencia, el uso de winglets ha impactado el mantenimiento y vida útil de las aeronaves. Ha cambiado una mejora drástica en el desempeño general de la aeronave y una disminución en el peso máximo de despegue. Los winglets han demostrado ser una innovación crucial en la industria aeronáutica.
Han evolucionado desde las primeras ideas de control de vórtices hasta los diseños modernos que mejoran la eficiencia y el rendimiento de las aeronaves comerciales. Su uso ha contribuido a un ahorro significativo de combustible, reducción de emisiones contaminantes y una mejora general en el desempeño de las aeronaves. Vamos a hablar ahora de la justificación. Ya conociendo la mayoría de ventajas que aportan los winglets, tanto a los aviones como a las aerolíneas, es la razón por la que se realiza este estudio, para así comprender cuáles de ellos son los más adecuados para su uso en aviones comerciales, como lo son los Boeing 737 y los Airbus A320, para determinar así cuáles han sido las mejores opciones que se han empleado, teniendo en cuenta el ahorro en la aerolínea, en la parte económica y el ahorro en la aeronave, en la parte del combustible. Vamos a hablar ahora sobre los objetivos, el cual el primero es el objetivo general o principal, el cual busca determinar las mejoras de performance de las aeronaves con el uso de winglets y sus tipos. El segundo, siendo un objetivo específico, nos habla de identificar los beneficios que las aeronaves han obtenido gracias al uso de los winglets, como lo son las aeronaves Boeing 737 y los Airbus A320. El tercero nos habla de conocer el ahorro en costos que los winglets han generado en las aerolíneas. La metodología consta de 4 fases para la realización de de este artículo, como podemos observar en la imagen. Entonces, gracias a esta metodología se clarifican el proceso en el cual se desarrolló este artículo. Cada fase busca centrarse en partes esenciales, como lo son, digamos, en la fase inicial, la definición del enfoque, en el cual se quiere desarrollar la idea principal del proyecto, y también la realización de los objetivos y el alcance con el cual se puede llegar con este proyecto. La segunda fase es la definición, el cual quiere decir que es donde se establece el método a ejercer y donde se seleccionaron las aeronaves, aerolíneas y los tipos de winglets con los que se van a tener y con los que se van a hablar. La tercera fase es la ejecución, donde se recolectan datos e informes para la utilización en la investigación final y el análisis y comparación de los datos recolectados. En la entrega o entrega final es donde se recopila todo esto y se genera un informe o, en este caso, un artículo, donde aparte de eso se brindan análisis y discusión de resultados, conclusiones y la referencia. Bueno, hemos llegado a la sección 7, en la que analizaremos y discutiremos los resultados del proyecto. Para esta parte traemos dos aeronaves, una de la marca Boeing y otra de la marca Airbus. ¿Por qué
hemos seleccionado estas marcas porque son una de las más utilitarias en el sector comercial, siendo por sus grandes cantidades de pasajeros y su gran tamaño. A partir de ello, pues, gracias al uso de los winglets, se han presentado varias mejoras que ya las hablaremos. Para empezar, tenemos el Boeing 737-800. Esta aeronave trae un winglet de envergadura de aproximadamente 2,7 metros y trae consigo beneficios como la eficiencia, en donde aumenta su eficiencia en un 6,69%. A la hora de hablar en combustible, tenemos un rango de 4,6 a 10,5% de ahorro. Sin embargo, para llegar a un 10,5% de ahorro, necesitamos unas condiciones atmosféricas ideales. Como esto no pasa en la ingeniería y en el transporte aéreo, entonces tenemos un rango mínimo de 4,6%. Bueno, ya hablando de un Boeing 737-200, este presenta una diferencia, y es que sus winglets son más pequeños, por eso los denotamos mini winglets. Este mini winglet trae consigo ventajas a la hora de su velocidad crucero. Entonces, también tenemos beneficios de carga paga, en donde aumenta cierta cantidad, que serían 2.267.962 kilogramos. Esto aumentaría bastante, pues, las ganancias de las aerolíneas. En combustible llega a ahorrar un 3%. Como digo, estos mini winglets tienden a generar un ahorro en el vuelo a crucero. Estos mini winglets se ven afectados a la hora del despegue y a la hora del descenso. Sus beneficios son estrictamente en la velocidad crucero. Tenemos otro beneficio que reduce la velocidad de pérdida de 4 a 5 nudos de reducción. Entonces, esto para los Boeing 737. ¿Qué pasa con los Boeing 737-800 para ser más específicos? Como ya lo dijimos, mejora el rendimiento de despegue y tiene un ahorro de combustible y reducción de hasta un 6%. Otra parte de la cual nos preocupamos es el ruido y la contaminación audiovisual que este produce. Entonces, este reduce en sus motores un 6,5% de la emisión de óxidos nitrógenos, de ruido, y de óxidos nitrógenos baja un 5%. Como ya lo dijimos, la carga útil tiene mayor rango, como ya lo habíamos dicho antes. Entonces, el rango, aquí hay una comparación en la tabla. Tenemos las series de un 737-700, un -800 y un -900. En rango normal, ¿a qué nos referimos con rango normal? En aeronaves sin winglets. Con winglets vemos que su rango o ayuda mejora en alrededor de 300, en el -700 alrededor de 100, en el -800, y de igual manera. O sea, es muy poco lo que ayuda, sin embargo, pues son mejoras que a largo plazo o anualmente las empresas ven en su beneficio económico. Bueno, para el Airbus A320 tenemos a detalle que estas aeronaves se le han instalado unos winglets de 2,4 metros de altura, y para ello ellos, para ganar peso, mejoran su estructura con fibra de carbono y titanio. Esto para hacerlas, uno, más resistentes y dos, más livianas. Bueno, como características y beneficios de esta aeronave,
tenemos las emisiones contaminantes, que anualmente, estos son rangos anuales, reduce la cantidad de 700 a 1000 toneladas. Esto ya dependiendo, como lo dijimos, de la ubicación y de los ciclos que haga el avión. En cantidad de dinero, pues esto serían aproximadamente en ahorro 1,2 millones de dólares. Para la carga paga, el A320 tiene una reducción o bueno, un aumento en su carga de 500 kilogramos más que su carga normal. En distancias los winglets ayudan a generar un mayor distancias, añadiendo así 200 kilómetros para cada ruta. En la parte de los motores tenemos una reducción de 2% menos en costos de mantenimiento. Y el combustible, siendo un poco más, digamos, que genera menos ahorro, tiene un ahorro de 3,5% de ahorro. Sin embargo, en cantidades de dinero anualmente, estamos hablando de $220,000 a $300,000. Entonces, vemos que la cantidad por avión es un ahorro que de verdad llama la atención. Bueno, en otras características, como ya lo dijimos, este es un winglet de 2,4 metros, entonces su rendimiento en despegue y ascenso va a mejorar bastante. Listo, pues, como parte de las conclusiones, los winglets han tenido un impacto significativo en la industria de la aviación. Han mejorado la eficiencia del combustible de los aviones y mejorado el rendimiento y la seguridad del vuelo. También sabemos que el uso de los winglets en las aeronaves comerciales, como el Boeing 737 y el Airbus A320, ha demostrado proporcionar beneficios importantes en términos de mejora, como lo venimos estipulando, en ahorro y rendimientos de la aeronave, cuestión de costos y mantenimientos. De acuerdo pues a los tipos de winglets utilizados en los Boeing 737, se concluye que estos van a tener diferentes beneficios en sus diferentes series de aviones. Y tenemos que en los -800 se han aumentado las eficiencias de un 6,69% en combustible. Y como dije, pues en características de atmosféricas ideales, llegamos a conseguir un 10,5 dependiendo pues la ruta en ahorros. Bueno, pues para Boeing, equipados con pues, los mini winglets o bien conocidos blended winglets, se han demostrado mejoras en el rendimiento de despegue. Sin embargo, estas no son muy notorias. Como vuelvo y lo digo, costos de mantenimiento, motor, ahorro de combustible. Y también tenemos que en las aeronaves de los A320 también muestra estas grandes ganancias que se mejoran anualmente en la empresa, generando un 3% de ganancias en combustibles, en ahorros de combustibles. Y pues por último podemos concluir que las winglets han tenido un gran impacto en la industria aeronáutica, gracias a las mejoras que se le han brindado a las aeronaves y a las aerolíneas, como lo mostramos en su winglet normal de su envergadura de 2,4 o como lo mostramos en las aleticas de tiburón o bending winglet, en que marcan mejoras a menor tamaño. Todo esto gracias a los avances que pues han presentado en la industria. Y bueno, como parte de las referencias, construimos y mejoramos este proyecto gracias a referencias como la Gaceta Aeronáutica, donde nos proporcionan pues historias, opiniones y referencias de la aeronáutica. Además de ello, nos basamos en documentos emitidos por la Aerocivil de Avianca y hemos mejorado la parte de documentos de la NASA, trayéndolos un poco como contexto de lo que ha pasado durante los años de la industria para mejorar esto. No siendo mucho más, muchas gracias y espero les haya gustado.